Tiempo no lineal. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que estén todos muy bien. Soy Mari Suaru. Aunque en la Tierra el tiempo es visto como algo inamovible y una constante, o casi, en mi cultura el tiempo es entendido como una percepción personal de uno mismo que se refleja en lo que percibimos como nuestra realidad exterior, pues nosotros no concebimos que exista un mundo real fuera de nuestra propia percepción y de la interpretación que cada uno de nosotros le da a lo que aparentemente está fuera de nuestros cuerpos. Esto significa que en realidad no existe nada externo a la conciencia de un individuo, ya que todo es una creación de cómo el alma le da un significado a la energía potencial del éter. Todo esto es la base del concepto de que lo único que realmente existe es la conciencia, una conciencia mayor que podemos llamar fuente, o la fuente, y donde todo el resto de los seres sintientes existentes que son conscientes de sí mismos, son solo más ideas limitadas en la mente más grande de la fuente. Aquí es donde entra el tiempo como concepto porque no podemos ser sintientes, ni siquiera conscientes de nosotros mismos, si no tenemos una serie de pensamientos más o menos secuenciales, incluso si esos pensamientos están en desorden y no tienen correlación entre cada uno de ellos, todavía tendrían un orden de aparición en la mente del sujeto, como en el siguiente ejemplo que utiliza una serie de conceptos. Un mono está comiendo una enciclopedia, una aspiradora de desayuno de roca que funciona en frío. Esas palabras aisladas no tienen significado lógico y tienen poca o ninguna relación entre sí. Sin embargo, aún tienen una secuencia, como las tienen las ideas en la mente del sujeto, y con un marco temporal personal. Este marco temporal personal es la percepción que el individuo tiene del tiempo, en términos simplificados. Como cada persona está siempre sometida a respuestas de todo tipo, pero sobre todo emocionales, está teniendo que recibir estimulación, que proviene del significado que le está dando a su mundo exterior, que como dije anteriormente no es más que un espejo del yo del sujeto o de cada sujeto. Aunque en última instancia no existe una realidad fuera de la conciencia del sujeto, sí la hay desde el punto de vista de la experiencia de cada persona. Aunque la realidad externa es solo una ilusión, la experiencia de la persona es muy real, brindándole la experiencia vívida de estar inmerso en una realidad mayor, que aparentemente no es solo producto de la mente. Cuando dos o más personas están teniendo una experiencia muy similar, como por ejemplo percibir la realidad aparentemente de la misma manera, esta nunca será exactamente la misma, simplemente por los diferentes puntos de atención, por lo tanto, puntos de vista o ángulos de visión, además de los sutiles y no tan sutiles cambios de interpretación o de valor que cada uno tiene individualmente. Una de las formas más importantes en que dos o más personas desarrollan una percepción de la realidad que es prácticamente la misma es mediante acuerdos de percepción, donde esos individuos tienen una conciencia lo suficientemente similar como para poder interpretar la realidad externa ilusoria de una manera lo suficientemente semejante. Por tener una conciencia suficientemente semejante, quiero decir que tienen parámetros similares para darle valor a lo que aparentemente está fuera de ellos, pero nunca serán exactamente iguales. Un ejemplo de esos parámetros es el acuerdo que define los atributos de cada objeto externo, como los que definen una farola y sus usos. Por ejemplo, es aquí donde tener un acuerdo sobre la percepción de cómo pasa el tiempo es imperativo para desarrollar otros acuerdos de percepción, que finalmente formarán la realidad compartida de individuos con mentalidades similares, porque el tiempo es la percepción base de la que provienen todas las demás, ya que es lo que define la secuencia de pensamientos que tiene un sujeto, la relación y el espacio entre ellos en la mente del sujeto y, en última instancia, la experiencia y las emociones que el individuo y su alma están teniendo. En cualquier planeta, como la Tierra, entre otros, el sistema básico de cronometraje, del que proviene toda la percepción de sus habitantes, son evidentemente los ciclos naturales del planeta de noche y día, siendo el valor de una unidad de tiempo la duración de uno de esos ciclos planetarios,
que será la misma para cada uno de sus habitantes. Pero solo hasta cierto punto, porque incluso entonces la experiencia de cada individuo dependerá más de lo que piensa y de lo que es consciente, y no solo de los ciclos planetarios de noche y día, como el clásico ejemplo que afirma que la duración de un minuto depende del lado de la puerta del baño en el que te encuentres. Además, en la Tierra existe otro sistema de cronometraje mucho más fuerte, y es el acuerdo artificial de tener relojes, horas, minutos, segundos, etc., que se considera como un metrónomo con el que la sociedad humana se mantiene en sincronía y con la idea muy errónea de que el tiempo es una constante, por lo tanto, igual para todos, sobre todo porque los humanos en la Tierra no tienen otros puntos de referencia o ejemplos de cómo se mueve el tiempo. Sin embargo, incluso fuera de la Tierra, las almas encarnadas en cuerpos lirianos, es decir, los humanos, todavía mantienen una percepción muy similar de la realidad, lo que también significa una percepción muy similar del tiempo, lo suficientemente similar como para poder adaptarse a los ciclos de uno u otro planeta cuando viajan en el espacio. Sin embargo, cada sistema planetario tendrá su propia percepción de la duración del tiempo, que es el resultado del promedio proveniente de su inconsciente colectivo, y las diferencias pueden ser muy grandes o drásticas. Pero cuando el alma desencarna, cuando un individuo muere, su alma pierde el filtro de realidad que el cuerpo le estaba dando, y entra en una realidad mucho más amplia, los muy grandes planos astrales, donde la vibración, la frecuencia de cada alma, que es definida por sus pensamientos, es la que manifiesta la realidad nuevamente ilusoria en la que se encuentra el sujeto. Esto provoca la disociación de todos los mecanismos de cronometraje y sincronización del mundo de los vivos, lejos de la percepción del día y de la noche como tales, y lejos de los relojes. Lo que cada individuo experimenta en el astral, o en la otra vida, es un espejo más claro e inmediato del yo del individuo, sin los lentos acuerdos del mundo material, que refleja con mayor precisión la frecuencia y vibración de cada alma. Y es por eso que innumerables personas, expertos y demás afirman que el astral es la realidad, y que el mundo de los vivos es solo una ilusión materialista basada en los sentidos biológicos de un cuerpo. El astral es una gama muy amplia de espacios de realidad, donde solo uso el término la otra vida, como básicamente lo mismo que el astral, pero solo me refiero a él cuando llegas allí después de haber encarnado en el mundo material en un cuerpo biológico. Cuando no existen puntos de referencia comunes que puedan usarse para sincronizar la percepción del tiempo, las almas individuales, encarnadas o no, simplemente usarán el que esté más cerca de la percepción y vibración de cada uno. Esto significa que cuando un individuo muere y se encuentra en los planos astrales del más allá, los acuerdos de percepción del tiempo se rompen, por lo tanto, su percepción de la velocidad del tiempo cambia drásticamente, ya que ya no están sincronizados con los del mundo material. En los planos astrales, sincronizar una percepción como el tiempo se vuelve muy imprecisa, ya que carece de mecanismos como el día y la noche, horas y minutos para usar como referencia, o solo de forma limitada cuando esas almas aún pueden percibir algo de lo que está sucediendo en el mundo de los vivos. Es por eso que tantos fantasmas tienen el hábito repetitivo de aparecer en el mismo lugar y hacer las mismas cosas, como caminar por un pasillo específico, por ejemplo, donde solo podemos percibirlos como repetitivos. Por lo tanto, atrapados desde el punto de vista del temporalmente, altamente sincronizado mundo de los vivos. En definitiva, existe un plano astral para cada punto de atención o alma, aunque allí también existen acuerdos de percepción, ya que muchas entidades y almas comparten los mismos espacios y experiencias de forma similar que en el mundo de los vivos. Pero cada alma en el astral estará manifestando su propia percepción del tiempo basada únicamente en sus pensamientos e ideas, que son su vibración. La linealidad del tiempo allí solo puede verse desde el punto de vista de la secuencia de ideas o de eventos que cada alma está teniendo, y no desde el punto de vista de un colectivo externo sincronizado. Esto es en estos casos donde la percepción del tiempo se vuelve no lineal,
excepto desde el punto de vista del alma que lo experimenta. Pero esto puede suceder incluso en vida si hay suficiente disociación de la realidad como para provocar la desincronización. Por ejemplo, cuando se tiene fiebre, o cuando se despierta completamente después de una siesta. En ese estado en el que todavía se lucha por recordar en qué día de la semana estás viviendo. Esto también sucede cuando un individuo salta en el tiempo en una nave estelar, porque su marco de realidad cambia drásticamente, al igual que su percepción del tiempo. Esta es también la razón por la que muchas veces las tripulaciones de saltadores en el tiempo de una nave estelar no pueden ser entendidas muy bien por aquellos que no saltaron en el tiempo con ellos, creando una sensación de caos no lineal e incongruencias en sus historias. El único significado real y linealidad del tiempo solo puede ser comprendido por el sujeto que lo vive, sin fechas ni relojes, o solo el suyo propio. El único valor real de la duración del tiempo, y del tiempo mismo, es una experiencia muy individual ya que está ligada a la conciencia de cada alma, a cómo razona y cómo funciona. El tiempo no es lineal, ya que solo depende de la percepción de cada persona. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse. Se lo agradezco mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.